bendiga, hermano. Antes de comenzar, quería darle las gracias a todos por sus oraciones. Estamos bien, gracias al Señor. Hoy vamos a estar considerando en la tercera sesión el tema recursos limitados, Dios ilimitado. Y hemos hablado bastante sobre este tema, pero no lo suficiente, jamás lo suficiente. Podemos pensar que ya las cosas están, que no se pueden poner peor, porque muchas veces miramos las cosas, o la mayor parte de las veces, miramos las cosas desde nuestra perspectiva humana, que es lo natural, porque somos humanos. Por lo tanto, cuando evaluamos la vida, evaluamos las situaciones, nuestras circunstancias, nuestro entorno, pues lo hacemos con las limitaciones que tenemos dentro de nuestra naturaleza. Sin embargo, la palabra de Dios subraya que debemos nosotros siempre tener la mirada puesta en nuestro Redentor, en el Señor Jesucristo, quien todo lo puede, y recordar que servimos al único Dios, a Jehová, que nos ama, al punto que no estimó siquiera la vida de su propio Hijo para darnos a nosotros la alternativa, la opción de la salvación, de la vida eterna en su presencia. No podemos perder perspectiva de esto. Esto es bien fácil decirlo, la parte difícil es ponerlo en acción. Y todos los días debemos meditar. Por eso es que la oración es tan importante, hermano. Todos los días estar sujetos al gran poder del Señor. Es bien importante que nosotros no perdamos de perspectiva que Dios tiene un propósito para todas nuestras vidas. Que todo obra para bien para los que amamos al Señor. Pues la sesión de esta mañana lleva por título Cuando tu entendimiento no es suficiente. Cuando tu entendimiento no es suficiente. Ahí está. Vamos a estar considerando una porción breve en el primer capítulo de Lucas, una porción que todos conocemos. La imagen que hemos colocado ahí es una representativa de, tal vez, si no la mujer más importante en la historia de la humanidad, una de ellas. ¿Verdad? Esto lo decimos con mucho respeto y con mucha precaución, porque hay personas quienes adoran a María. Y el problema de adorar es que le da posición igualitaria a la de Dios, a la de Jesús. Y María no es una diosa. María, si bien es cierto, aquellos quienes nos criamos en la tradición, aprendimos aquel rezo que decía: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Eso es del contexto bíblico. Sin embargo, el que nosotros lo recemos o lo oremos, de nada nos sirve. Por el contrario, nos lleva a desviarnos de la verdad bíblica. Hago ese señalamiento porque me parece que es bien importante. Ahora, de que nosotros entendamos que María no es una deidad, que no es corredentora con Jesús, no quiere decir que nosotros no reconozcamos cuán importante rol le tocó a ella desempeñar, que ciertamente fue la mujer más afortunada de entre todas las mujeres, porque pudo cargar en su vientre al niño Dios, pudo cargar en su vientre a Dios encarnado, tuvo la gran fortuna de que Dios hallara gracia en ella y le permitiera a ella este gran rol. La imagen que pues colocamos ahí es una imagen artística, ¿verdad? Pero uno presumiría que María, en el momento de la concepción divina, milagrosa, sería básicamente una niña.
¿verdad? Porque estamos hablando en el Medio Oriente, el tiempo del desposorio podría darse en cualquier momento después de los 14 años. ¿Verdad? Yo quisiera pensar que tuviera de 16 a 18 años tal vez, pero en ningún sitio lo dice. Lo cual quiere decir que no es importante. Lo importante es que ella fue el vehículo que Dios utilizó para traer a Jesús al mundo. Y más importante que eso aún, es que Dios cumplió su propósito en ella y en nosotros mediante este acto milagroso. Pues ya hemos visto cuando tu fe flaquea. Aquel padre que llevó a su hijo que estaba endemoniado ante Jesús, porque sus discípulos no habían podido sanarle, y Jesús le muestra que es bien importante poner la fe en Él. ¿Verdad? El pasaje paralelo en Marcos es el que muchas veces nosotros citamos y nos dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Usted, hermano, ¿puede creer? Yo creo que alguien contestó como el padre aquel, ¿verdad? Yo contesto así siempre, con mucha precaución, pero si usted puede creer, la palabra dice, y podemos creer, Dios nos da la fortaleza para creer. Ahora, ¿verdad? Yo siempre digo, hay unas precauciones que porque uno piensa en las limitaciones de uno y dice, si soy muy enmandado para decir que sí, y me pasa como a Pedro. Moriré por ti, Señor, si fuera necesario. Ay, Pedro. Ay, James. Ay, Rosana. Pues tenemos que estar siempre sujetos al Señor. Yo quiero creer. Yo quiero que Dios me dé la fortaleza para creer que en medio de las circunstancias que yo no puedo entender, que todavía están inconclusas, las cuales yo quiero que se resuelvan para el bien dentro de lo que yo considero es justo dentro de la palabra, eso se dé, pero necesito todavía una fe que no es la que yo necesito, ¿verdad? O sea, no tengo la fe que es necesaria para que esto se pueda realizar dentro de los parámetros que Dios presenta para mí en su palabra. La semana pasada estuvimos considerando cuando tus circunstancias no alcanzan. Y ahí Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. Pues hoy vamos a ir a esta sesión cuya idea central es Dios puede hacer grandes cosas por medio de ti. ¿Usted puede creer eso? Juan, ¿tú puedes creer eso? Que Dios puede hacer grandes cosas por medio de ti. Una de las cosas que nosotros muchas veces enfocamos es las limitaciones que nosotros tenemos. Cuando Dios le dice a Moisés, vete y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Y él, lo primero que pensó, si yo no sé hablar, ¿qué yo le voy a decir? Y el Señor le dijo, confía en mí. Yo te voy a dar a tu hermano, Aarón, que te sea por boca. Y tú serás por mí, por Dios. ¿Verdad? Yo te hablo a ti, pero Él va a hablar lo que tú tienes que decir. Y obviamente vemos que la palabra muestra que Moisés pudo hacer lo que Dios le pidió con sus limitaciones. Y luego obviamente erró en unos asuntos porque Moisés no dejaba de ser humano. Y podemos ver que la palabra de Dios a través de toda ella no cubre aquellas cosas que son las deficiencias, las limitaciones de los seres humanos. Todos nosotros tendremos limitaciones y muchas veces aquellos quienes son más allegados a nosotros pudieran ver con mayor énfasis muchas veces esas limitaciones. Por eso es que Cristo Jesús mismo, cuando estuvo en su pueblo de crianza, decía, pues, refiriéndose a la palabra, ¿verdad?, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre su propia parentela. Nosotros muchas veces vamos a considerar las limitaciones. Si conocemos al pastor, podemos ver las limitaciones del pastor. Te conoce el maestro, va a ver las limitaciones del maestro. Pero Dios quiere que vean los instrumentos
y qué es lo que presentan los instrumentos para bendición suya. Y cuando podemos vivir de esa manera, pues adquirimos la verdadera bendición. Dios puede utilizarte a ti, a pesar de tus limitaciones, para hacer aquellas cosas que Dios quiere realizar como bendición para tu vida y para la vida de los demás, aquellos quienes están alrededor tuyo. Pues aquí vamos a hablar sobre María, como dijimos anteriormente, cuya vida recuerda que Dios usa a cualquier persona. Cualquiera es absoluto, ¿verdad? Cualquier persona que se entregue por completo a Él. Y ahí está la cláusula condicional. Él puede utilizar a cualquier persona, ciertamente, aún en contra de su voluntad si fuera necesario. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad de ser partícipes de esa obra mediante nuestra fe. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, nos convertimos en instrumentos poderosos en sus manos. Sin importar cuán pequeña o insignificante pueda considerarse ella misma. Usted puede decir, bendito, y todos nosotros sabemos cuáles pudieran ser nuestras limitaciones. Sin embargo, Dios te utiliza cuando tú confías en Él, al punto de que nos quedamos pasmados, ¿verdad?, con lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Pues vamos a ir directamente al primer pasaje que nos compete en esta mañana, que se encuentra en Lucas 1. Los primeros 5 versículos son del 26 al 30, y le voy a pedir a la hermana Rebeca, si fuera posible, de manera voluntaria, que lo lea utilizando uno de los micrófonos que está disponible por ahí. ¿Del 26 al cuál? 26 al 30. Lucas 1, 26 al 30. Dice la palabra del Señor. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Amén. Amén. Qué hermosas esas palabras, ¿verdad? Dios halló gracia, o sea, ella halló gracia ante Dios. ¿Qué significará eso? Hallar gracia ante Dios. ¿Qué tiene que hacer uno para hallar gracia ante Dios? Nada, dice la hermana Rosana. ¿Por qué Dios la escogió a ella? Tal vez, no sé si queda registrado en algún documento, algún libro importante de crianza, pero yo voy a concluir que las personas quienes más utilizan esa frase que voy a decir ahora son las mamás. La contestación es porque sí. Hermana Rebeca, te iba a decir algo. Sin lugar a dudas, el Señor tiene que haber visto lo que ella tenía en su corazón, como a David, como el rey David. El corazón de María me parece que sería importante. La palabra no nos dice. El ángel le dice a ella que ella halló gracia de Dios. Y la palabra gracia es eso, ¿verdad? Es algo que se recibe de gratis, sin uno hacer nada. Y hay tantas cosas que muchas veces nosotros recibimos de parte de alguien que nos ama. Y ahí está la palabra, ¿verdad? Muchas veces que subraya. Aquello que se hace por gracia se inicia, se genera por amor. Hay cosas que nos dan gran satisfacción. Y si usted es de Dios, el hacer algo por otros, quienes están en necesidad, sea la necesidad la más sencilla o la más compleja, nos llena de gran placer, de gran gozo, el poder hacer algo por aquellos quienes están en necesidad. Y
la bendición más grande es poder hacer algo de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. En nuestra naturaleza humana tenemos que reconocer que en muchas instancias somos egoístas, porque aún en aquellas instancias en las cuales nosotros decimos que hacemos algo de manera desinteresada, pudiéramos nosotros fallar en fijarnos en la ingratitud o gratitud del otro. A veces hacemos algo de manera desinteresada, pero nos damos cuenta que esa persona no agradeció lo que se hizo, y eso sucede mucho. Usted entrega algo y ese algo que usted se esforzó por conseguirlo, muchas veces con sacrificio, lo entrega y al momento está en la basura. Esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, Dios no es como nosotros. Dios no estimó, ¿verdad?, ni siquiera la vida de su propio Hijo para que nosotros pudiéramos optar por la vida eterna. No obstante, sabiendo que la mayoría tal vez no aceptaría este gran regalo, o lo menospreciaría, hermana Rosana. Hiciste sobre María, puedo pensar en dos cosas solamente: que ella era de la descendencia que pertenecía, ¿verdad?, a los sacerdotes también, ¿verdad? O yo sé que José también. María también era judía, ¿verdad? Era virgen, que esas son características que ella tenía, pero eso no implicaba que iba a tener el favor de Dios por eso, pero que eran características que ella tenía, que se tenían que cumplir. Amén. Para que naciera el Mesías de ella. Correcto. Ahora, había muchísimas vírgenes y tal vez tan piadosas como ella, ¿verdad?, dentro de aquella aldea u otros lugares. Lo que estamos subrayando es que Dios es soberano y la decisión que Él toma, las razones por las cuales Él las toma, solamente se las tiene que justificar Él a sí mismo. Pues vemos esto. ¿Qué milagro se había dado previo a este encuentro de este ángel con María en Lucas? ¿Qué es lo primero que se nos narra? Exacto, se nos anuncia sobre Juan el Bautista. ¿Ibas a decir algo, hermana Rosana? Pues Juan el Bautista, la parienta o pariente de María, Elizabeth. Elizabeth pues tendría a aquel que era primo de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, que también tendría una función muy importante. No vamos a entrar en los micro detalles porque ustedes conocen. Ella siendo estéril, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante algo que tiene que ver precisamente con esto. Pues vamos a considerar el contexto de este anuncio, ¿verdad? Se sigue al anuncio de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? El papá de Juan el Bautista, esposo de Elizabeth. Vemos que Dios es el que toma la iniciativa en lo que respecta a este nacimiento, ¿verdad?, cumpliendo con la profecía. Y es en el pueblito de Nazaret, pueblo humilde, no un lugar de mucha pompa, un lugar de personas de la gran alcurnia, como diríamos en Puerto Rico. Era un lugar humilde. Y como decía mi hermana Rosana, algo que se tenía que cumplir era que aquella que vendría a concebir sería una virgen. Y muchas personas de manera cínica dicen, sí, pero todas las mujeres cuando conciben por primera vez son vírgenes. No obstante, lo que dice es que esto fue una concepción virginal, no fue de la manera natural que se dan los bebés. No hubo intimidad entre un hombre y una mujer, sino que fue el Espíritu Santo quien permitiría que ella concibiera. Entonces, cumpliendo con la profecía, también vendría a ser hijo de David, o sea, de la descendencia de David por la línea genealógica de José, quien era el padre putativo de Jesús, o sea, el padre de crianza, es lo que significa padre putativo dentro de la palabra. Y hemos dicho que el hecho de que José fuera el padre putativo es la razón por la cual a los José se les llama Pepe, ¿verdad? Porque para diferenciar entre los otros Josés de la Biblia, a quienes se les llama los padres de la iglesia, ¿verdad?,
Cuando se referían a este José, escribían José y entre paréntesis P, de padre putativo, y de ahí en adelante, pues Pepe, nuestro pastor Pepe. Yo nunca pienso en el pastor como Pepe, ¿verdad? Siempre le llamamos Tito. Pues María, hemos hablado sobre la gracia que Dios tuvo para con ella y la reacción de ella. ¿Cuál fue la reacción de María? Ella se turbó. Pero qué visitación es esta, y aparte de eso, las palabras que utilizó él para con ella. Y esto pues habla sobre el carácter de María, sobre su temperamento. Hay personas quienes quieren ser protagonistas de la película. No obstante, María consideró en su carácter humilde, pues se preguntaría ¿por qué? Cuando nosotros vemos una gran bondad de parte de quien sea sobre nuestra vida, sobre nuestra persona, nosotros de inmediato, si somos humildes, pensamos, pues, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Y cuando sabemos que el favor viene directamente de parte de Dios, más aún. Pues eso sucedió con María. Y el ángel, pues, le dijo, ¿verdad? La consoló y la animó para que no estuviera con esta confusión. Vamos a ir a la pregunta que tiene que ver con esta porción, a menos que usted tenga alguna pregunta, algo que usted quisiera añadir a lo que estamos nosotros hablando. Cuando Dios nos llama o nos pone delante algo que no entendemos y nos da miedo, piensen en eso primero. Cuando Dios le pone algo delante a usted que usted no entiende o que a usted le da miedo, considerando que viene de parte de Dios, esto es bien importante, ¿verdad? Porque podemos espiritualizar todo. Y de inmediato, pues justificamos o prejustificamos que todas las cosas que nosotros hacemos, incluso aquellas que nosotros queremos realizar sin consultar con Dios, pudieran ser de parte de Dios. Cuando Dios nos llama o nos pone delante algo que no entendemos y nos da miedo, ¿cómo reaccionamos? ¿Con temor, con duda o con confianza? Con temor, dice la hermana Loriana. ¿Verdad? Con temor. Esa es la primera reacción, esa es la reacción humana. Exacto. Luego uno entonces se pone en oración y el Señor entonces va como que haciéndole a uno entender su propósito. Amén, amén. Y ahora el paralelo es cómo nosotros comparamos nuestra reacción con la de María y qué aprendemos, ¿verdad?, respecto a la reacción de María. Me parece que la contestación de la hermana Lorian pues abarca. Ella se turbó, ella también dijo, ¿qué es esto que está pasando? Exacto. Sí, porque dice ahí que pensaba que salutación sería esta, que es este saludo que me da. Fíjense que en la sociedad que nosotros vivimos se nos enseña distinto. ¿Verdad? Ve a ti. Este asunto de la estima propia es central en el mundo que nosotros vivimos. No estoy diciendo que usted no deba tener estima, no debe estimar, ¿verdad?, sus capacidades, porque si bien es cierto que Dios nos capacita para hacer distintas cosas y nosotros podemos reconocer cuáles son aquellas cosas en las cuales pudiéramos ser buenos, para así decirlo, no debemos sobreconfiar, no debemos vivir sobreconfiados. A veces nosotros pudiéramos realizar algo y ahí usted mira, a veces usted ve, la expresión que muchas veces yo utilizo es va como un caballo desbocado, y eso es algo bien peligroso. Te va comiéndose el mundo a toda velocidad. El asunto es que ese caballo llega a una inclinación, una pendiente peligrosa, y si excede cierta velocidad donde no puede controlar la velocidad, pues va a terminar muy mal. Y a veces en nuestra vida pudiéramos nosotros hacer algo similar cuando sobreconfiamos en nuestras capacidades. Estoy diciendo que usted no reconozca en lo que usted es bueno, en lo que usted es buena. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que ser humilde delante del Señor y siempre depender de Él. Vamos a ir a la próxima porción. Los próximos 4 versículos son los 31 al 34. Voy a pedir al hermano Pablo
Si pudiera leer esa porción, Lucas 1, 31 al 34. Dice la palabra de Dios en Lucas 1 del 31 al 34. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues? No conozco varón. Amén. Dios bendiga esta palabra. Amén, amén. Pues bien importante aquí, hermano. Ahí Gabriel le dijo claramente qué habría de suceder. ¿Verdad? Le dice que habría de concebir. ¿Cuál era el estatus de María? Su estatus civil. Estaba desposada, estaba comprometida. Hemos hablado sobre esto antes en lo que respecta a este estatus dentro de la cultura hebrea. Era como un compromiso, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como un compromiso. Sin embargo, se le llamaba desposorio porque era, ¿verdad?, ya era un contrato formal que solamente se podía disolver con un divorcio. Hoy día, cuando dos personas se comprometen, de momento se le quitan las ganas, se entregan las sortijas y se acabó. ¿Verdad? Como si fuera así. Por eso es que yo, cuando a mí me dicen el novio de fulano, novio es cuando ya saben que se van a casar. Y muchas veces eso pasa el mismo día de la boda. Estoy exagerando un poquito. Pues le dice Gabriel: vas a concebir. Y le dice que iba a tener un hijo. Y sabemos entonces que dado que ella no estaba casada aún, pues esto tendría que ser un acto milagroso. La palabra, pues profética, señala que así habría de hacer, ¿verdad? Y aparte de eso, pues le dice incluso cuál sería el nombre del niño que habría de parir, ¿verdad? María. Y hay algo bien importante en este nombre. ¿Qué significa Jesús? El Señor salva. Jehová salva. Y la palabra salva, pues se interpreta de diferentes maneras dependiendo de quién usted sea. Te va por ahí, de momento va aproximando, llegando a una intersección en Puerto Rico a las 3 de la madrugada. Y a esa hora, ¿quién se detiene ante los semáforos? El 1% de la población se detiene. ¿No? Debería por lo menos reducir. Muchas personas pues rebasan la luz roja por precaución. No vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad? Por no ser asaltado, y si está en un lugar oscuro, no hay un lugar frecuentado. El asunto es que usted va por ahí y de pronto usted no reduce la velocidad, pero el que venía por el otro lado tampoco la redujo. Y estuvo así, como decimos en puertorriqueño, a pelo. Y no hubo un accidente, gracias a Dios. Y usted dice: de la que me salvé, ¿verdad? O de la que se me salvó. Pero esa salvación es una salvación física. O sea que no tuve un accidente. O había que pagar un impuesto a un artículo, y un impuesto bien alto por unos aranceles, y usted compró el artículo un día antes que se pusiera en efecto ese cobro. No tuve que pagar esos $1,500 que tenía que pagar, de la que me salvé. Pues esas salvaciones son momentáneas, son físicas, son monetarias. Sin embargo, cuando el ángel le dice a María que ya tendría en su vientre, tendría el nombre de Jesús, Dios salva,
la salvación a la cual se refiere es una permanente, absoluta. Dios da la salvación del alma. Lo contrario de la salvación es perdición. Y muchas veces las palabras se entienden mejor considerando cuál es el opuesto, ¿verdad? Porque si tratamos de definir lo que es bueno, hay muchas cosas que pudiéramos utilizar como ejemplo, pero muchas veces la definición más clara es utilizando el antónimo. Lo que es bueno es todo aquello que no es malo. Pues en este caso, cuando consideramos la salvación que viene de Dios, es una salvación absoluta. No es una salvación humana, no es una salvación meramente física, no es una salvación meramente financiera. Es una salvación del alma. Aquel que no es salvo no tiene la vida eterna. Vivirá en la perdición eterna. Bueno, que tendría ya en su vientre sería verdaderamente grande y llamado Hijo del Altísimo. O sea que sería Dios mismo, aquel que ella tendría. Y esa es una confusión que muchas personas tienen. Como si María pudo ser la madre de Dios. Hay personas quienes esto les resulta un poquito estridente, porque pues, Dios no tuvo madre, porque Dios es eterno. No obstante, la encarnación de Dios, Jesús mismo, tuvo madre. Así que no es incorrecto decir que María es la madre de Dios. Pero tengan mucho cuidado, porque de que María fuera utilizada para ser el vehículo físico, biológico, por lo tanto madre de Jesús, quien es Dios, no quiere decir que María es diosa. Ahí es donde tenemos que trazar la raya, ¿verdad? Pues Dios le dará el trono de David, cumpliendo las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Sabíamos que este vendría a ser un descendiente directo de David. Y la eternidad se menciona aquí. La semana pasada el pastor estaba diciendo cómo es que algunas personas dicen que en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento no se habla sobre la eternidad, y se nos presentaron varios ejemplos en los Salmos. Pero la eternidad es de lo que trata toda la palabra. Si la eternidad no fuera real, pues entonces estaríamos nosotros entreteniéndonos. Hay personas quienes dicen que la vida o la existencia es temporera. Usted es desde el momento que nace, o quizá ellos podrían aceptar incluso desde el momento que es concebido. El momento que se une el espermatozoide con el óvulo, entonces viene a ser el individuo. Algunas personas aceptan eso, muchas personas no, ¿verdad? Ni siquiera desde el cigoto y otras fases de la gestación. Pero vamos a imaginarnos de que ese primer momento que se unen esas dos células viene a ser el individuo, hasta el momento que muere. Eso es lo que dice. Ese tiempo, esos parámetros son los que representan nuestra existencia. Sin embargo, la palabra nos dice que nosotros somos eternos. ¿Qué significa esto? Y esta palabra podría parecer sencilla, pero me parece que es una de las palabras, una de las preguntas más importantes que deberíamos nosotros considerar. ¿Qué significa eterno? Eternidad. Que no tiene fin. Por lo tanto, nosotros no tenemos fin. Este cuerpo es el vehículo que porta nuestra esencia, el alma. Nosotros tenemos alma. El alma es eterna. Este cuerpo es un caparazón, ¿no?, que nos ayuda a movilizarnos aquí. Pero la existencia es una que no tiene fin. Por lo tanto, usted continuará existiendo en castigo eterno o en bendición eterna. Hay personas que dicen, pues eso es cuentos que le utilizan para meterle miedo a las personas para que se porten bien. La palabra es bien importante, es clara, es concisa y se cumple cabalmente. Miramos las profecías en el Antiguo Testamento. Una de las cosas más grandes que podemos nosotros considerar es precisamente esto de lo cual estamos nosotros hablando en estos tiempos. Estamos conmemorando el natalicio, el nacimiento de
de Jesús. Para que se cumpliera ese nacimiento virginal, se tuvieron que cumplir muchísimas otras profecías. Ahí no vamos a entrar en micro detalles, sin embargo, dicen los que saben que estadísticamente es prácticamente imposible que se den se cumplieran tantas profecías de manera casual. O sea, que no es casualidad. Esto es algo programático. Esto es algo que fue por diseño. Dios mismo lo diseñó de esta manera. Aquella persona que no lo acepte, simplemente es que abiertamente es necio. No quiere tomar en cuenta a Dios. Y María le hace una pregunta justa. ¿Le parece que la pregunta que le hizo María al ángel fue correcta? ¿O tenía sentido? ¿Qué le preguntó María al ángel cuando él le dijo, vas a concebir y el hijo que tendrás en tu vientre le pondrás por nombre Jesús? ¿Qué le preguntó ella? ¿Cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Sabemos que en el contexto bíblico, ¿verdad? Conocer es tener intimidad. Ella sabía de dónde era que venía un bebé. Ella sabía que no era que se iba a Walmart y se compraban. No, la cigüeña no traía a los bebés. Pues ella dice, esta pregunta me parece que es importante. ¿Cómo? Pues ella le preguntó. ¿Está mal preguntarle a Dios cuando uno no entiende? No, por el contrario. Él sabe cuando nosotros no sabemos. Y la expectativa que Dios tiene de nosotros es precisamente que nosotros le preguntemos. Pero algo importante, hermano. Cuando nosotros le preguntamos a Dios y Dios nos revela su contestación, ¿cuál es la otra expectativa que Él tiene? ¿O cuál otra expectativa tendrá de nosotros y de nuestras acciones en tanto conocemos nosotros cuáles son sus designios y cuáles son sus expectativas? Exacto. Usted me dice, ¿cómo es que se enciende este artefacto? Y yo le digo, botoncito rojo que está a la derecha, parte superior derecha, lo tienes que oprimir y ya. Y usted se le acerca al artefacto y empieza a darle por encima. O le da de patadas por debajo. Y yo le digo, pero ¿tú no me preguntaste cómo era que se encendía? Sí. Y yo no te dije. Sí me dijiste. ¿Y por qué no estás haciendo lo que te estoy diciendo que hagas? No, es que yo pienso que va a aprender de otra manera. Suena ridículo, ¿verdad? Pues aplíqueselo. Muchas veces los seres humanos, aun cuando decimos que somos cristianos, pretendemos hacer las cosas a nuestra manera, cuando a todas luces no es así como se enciende el artefacto. Dios me dice, este es el designio, esta es la manera. Pues su expectativa es, haz lo que te estoy diciendo. Pues ella pregunta, yo no conozco varón, ¿cómo entonces voy a tener este niño? Es claro lo que dice la palabra. Hermana Rosana. Sí, que el Señor siempre espera que actuemos conforme a la revelación que Él nos da, a la luz que tenemos. Siempre tenemos que obedecer eso, porque Él dice en la palabra que al que Él le da mucho, al que tiene mucho, más se le dará, y al que tiene poco, hasta lo que tiene le será quitado. Amén. Pues la última porción aquí es que la virginidad como escenario del milagro. Solamente Dios podía realizar esto. Jesús vendría al mundo solamente porque Dios decidió que así fuera. No había otra manera que esto se pudiera dar. Pues ha habido muchos mesías falsos. Sin embargo, tendría que cumplir todos los designios, o sea, todas las señales que Dios había provisto en el Antiguo Testamento. ¿Estamos bien? Ya estamos por ir al último punto. Cuando Dios promete hacer algo que parece imposible para nosotros, ¿le creemos y confiamos o dudamos porque no entendemos cómo sucederá?
Es una pregunta importante, ¿verdad? Y muchas veces las preguntas que formulamos nos ponen en la posición de decir, ay, ya viene a bajarme la estima propia. Lo que está diciendo el hermano James es que lo que está insinuando es que yo no creo suficiente. Hermano, yo no lo estoy insinuando, yo lo sé. Yo sé que si usted es humano, y yo presumo que todos lo son, hay ciertos elementos en nuestra humanidad. Tú estás hablando del pastor también, yo estoy hablando del pastor también, porque el pastor es un ser humano, el pastor yo lo amo. Yo quiero ser como él cuando yo sea grande también. Pero si el pastor en su humanidad confía, o sea, si confía solamente en su humanidad, pues va a fallar. Porque nuestra humanidad es falible, ¿verdad? Es limitada. Pues tenemos nosotros que confiar en el Señor. Pues le creemos y confiamos o dudamos porque no entendemos cómo sucederá. Hay instancias, hay cosas en las cuales podemos creer y confiar. Hay otras en las cuales creemos y confiamos, pero nos da ese miedo. ¿A usted no le pasa eso? Te dice, la palabra me dice que todo obra para bien para los que aman al Señor. Señor, yo te amo. Y yo sé que no importa cuál sea la situación, tú vas a estar conmigo. Y aunque me duela, y aunque atente contra mi paz, ulteriormente va a haber una bendición. Quizá no directamente para mí, pero si yo soy vehículo para llevar bendición a otros, aunque me cueste sufrimiento, y eso parece contradictorio, porque Jesús murió en la cruz, una muerte cruenta, cruel, algo que si había alguien que no lo merecía, era Él. Cualquiera de nosotros quizás merecía eso. Jesús no, porque no se halló pecado en Él. En nosotros hubo maldad y todavía en esta situación que nos encontramos tenemos que lidiar con la maldad. Pero el Señor no. Por lo tanto, si nosotros vemos en nuestra vida que hay situaciones que tenemos que atravesar, que son incómodas para nosotros, podemos confiar que si la palabra nos dice que todo obra para bien, pues eso es así. No obstante, ese es el miedo que muchas veces nos da. Podemos confiar de que Dios puede hacer el milagro en nuestra vida, en la circunstancia que estemos viviendo, pero nos da ese miedito de que me va a doler, ¿verdad? Y eso es bien importante que nosotros consideremos. ¿Qué nos enseña la actitud de María para confiar en Dios aun cuando no vemos el cómo? Pregunta importante. ¿Usted sabe cómo Dios va a realizar todo aquello que usted ha puesto delante de Él? Cuando usted le pide al Señor que obre sobre su vida y sobre circunstancias que usted pudiera estar viviendo, ¿usted confía? Tenemos que confiar. Pues no lo decimos, ¿verdad? Como decimos en el campo, de la boca para afuera. Usted tiene que confiar, usted tiene que saber que Dios es capaz. Si Dios, con su voz, pudo crear todo lo que conocemos, con su palabra, pudo levantar a los muertos de la tumba, pudo entregar su vida y volverla a tomar. ¿Qué es la circunstancia que tú estás viviendo en comparación con todo eso que yo les acabo de mencionar? Pero aún así, nosotros en nuestra humanidad dudamos, ¿verdad? Porque está el sí, pero, ¿estás escuchando? ¿Qué problema es eso, verdad? Sí, pero. Es como si fuera una sola palabra. Es sí, pero. Pero hay gente que lo dice corrido. Sí, pero. Hay gente que se debería llamar así. Sí, pero González. Pero. Vamos a la última porción. 35 al 38. Damaris, ¿tú podrías leer esa porción? 35 al 38, por favor. Lucas 1. Lucas 35 al 38. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Ese primer versículo que lee mi hermana Damaris habla sobre 3 cosas importantes. Primeramente, habla sobre que esto fuera obra del Espíritu Santo, que Dios estaría presente en la situación o en el acto, ¿verdad?, en este milagro. Y quién era ese que habría de ser concebido, ¿verdad?, que sería Dios mismo. Por eso se le llama Hijo de Dios. No es una concepción natural como la que nosotros estamos acostumbrados desde el punto de vista humano, sino que era algo milagroso, era algo divino que estaba sucediendo. Por lo tanto, aquel que habría de nacer sería llamado Hijo de Dios. Entonces, habla también este ángel sobre otro acto milagroso que se está dando, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra estéril? Que no puede procrear. Pues la prima de ella, cuando dice, mira, Elizabeth también ha concebido. Esto es algo milagroso. Y más adelante en la historia pues se nos relata algo bien bonito, ¿verdad?, de la visita que hace María y salta la criatura que está en el vientre de Elizabeth. Y vemos nosotros que Dios cumple meramente con decir las cosas. Cuando Dios proclama algo, su mera palabra es suficiente como garantía de que eso es tal como Él lo está diciendo. En el caso nuestro, eso no siempre es así. Te dice algo, te tiene que decir, si Dios quiere. Ese es otro miedito, ¿verdad? A veces yo soy quisquilloso con las cosas que yo escribo. Y a veces yo digo esto, pero en nuestra cultura podrían interpretarlo de una manera distinta. Yo le digo al pastor, nos vemos mañana en la iglesia, si Dios quiere, con el favor de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero estar. Pero de camino para acá uno no sabe lo que va a suceder. De momento uno se despierta por la mañana, si es que uno se despierta. Todo eso, quien tiene control de ello es Dios. Pero otra persona, cuando usted le dice, si Dios quiere, dice, pero es que no estás pensando estar aquí, no estás seguro. Y yo, no estoy seguro, yo quiero. Si dependiera de mí, yo estoy. De mi deseo, yo estoy. Pero Dios es el que realmente manda. Pues Dios es diferente a nosotros en eso. Y eso se queda corto, ¿verdad?, lo que acabo de decir. Dios es diferente a nosotros en eso. Porque Dios es absoluto. Su palabra es suficiente. Y María se somete a la voluntad de Dios. Debería ser suficiente, hermano. Debería ser suficiente en nuestras vidas que Dios nos señale el camino. Piensa en eso, hermano. Trate de digerir esta palabra que es tan y tan importante. Dios debería ser suficiente. Cuando conocemos la verdad de Dios, no debería haber nada más. No hace falta 20,000 pruebas. No debería hacer falta 15 señales. Pero Dios nos ama tanto que Él sí nos da las señales. Debería ser suficiente porque sí. Debería serlo. Sin embargo, Dios nos conoce. Pues si Él nos creó, Él conoce cuántos cabellos usted tiene. Él lo sabe, ¿verdad? Y cuántos se te han caído también, hermano mío. El Señor también lo sabe. Pues nosotros a veces nos empeñamos en seguir buscando y rebuscando aquello que el Señor ya nos ha revelado. En el caso de María, ella dice algo que es hermoso, ¿verdad? El versículo que leyera mi hermana Damari dice, María dijo,
he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No, piénselo. No tiene que decir en voz alta, piénselo. Que usted le dice eso al Señor. He aquí el siervo del Señor. He aquí la sierva del Señor. ¿Qué significará siervo? Nosotros hemos hablado de esa palabra muchas veces anteriormente. ¿Qué es un siervo? No estoy hablando del animalito. Un esclavo, un sirviente, alguien que está puesto para servir. Y en este caso, no es un siervo de obras públicas. Es un siervo del Señor. Usted, que es cristiano, que ha aceptado a Cristo, usted es considerado siervo de Dios. Esas son palabras mayores, hermano, es un privilegio. Y ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pues nosotros sabemos qué es lo que Dios pide de nosotros. Pues mire, esta congregación nos reunimos al menos 2 veces en semana a considerar lo que la palabra dice. Y en 22 años son muchas predicaciones, son muchos estudios bíblicos. Si la palabra no ha engranado en su ser como debe, pues yo creo que ya es tiempo. Ya es tiempo de que vayamos nosotros reconsiderando, ¿verdad? Hay que considerar si nosotros realmente creemos o si nos estamos engañando. Y perdone que yo le diga esto, ¿verdad? De una manera tan recalcitrante, porque es antipático que se nos confronte, pero yo lo digo con amor. Se lo digo a mis hijos primero, se lo digo a mi familia, pero se lo digo a todos. Porque esto es algo que yo considero en mi vida de constante y de continuo. La voy terminando. En mi trabajo yo les he hablado sobre esto mucho, ¿verdad? Quizás al punto de que usted dice, viene con el cuento de nuevo del lanyard, el porte de identificación, que dice, yo amo a Jesús. Y yo me lo coloco allí porque cada vez que yo me miro en el espejo antes de salir a trabajar, yo veo que dice, I love Jesus, o yo corazón Jesús. Y eso no es para que nadie diga, ahí va un cristiano. No, es para yo recordar para quién es que yo realmente trabajo, de quién yo soy siervo. Y eso es algo que todos nosotros tenemos que considerar todos los días, hermano. No solamente cuando usted va al trabajo, cómo usted se viste, cómo usted habla, qué usted ve, qué usted no ve. Todas esas cosas deben estar regidas por lo que nosotros hemos aprendido. Si en 22 años esta iglesia no ha aprendido concretamente lo que es ser cristiano, pues entonces tenemos que reconsiderar qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Y esto no es una crítica, ¿verdad? Esto es algo que estoy presentando porque es algo importante. Si en la iglesia no se está hablando sobre este tema, estamos entreteniéndonos. En este tiempo que se está celebrando la Navidad, me parece que es necesario saber, porque las lucecitas y los regalos y los árboles y todas esas cosas, eso está chévere. La comida, no hay nada malo en nada de eso. Pero ese no es el centro. El centro es que Dios amó tanto al mundo que había prediseñado un plan para que, dado que este mundo y estos seres que vivimos en este mundo somos finitos y somos maleables y no somos perfectos como lo es Él, habríamos de fallar, pues tendríamos una alternativa para reconciliarnos con Él. Pues Él nos amó tanto que Él vino al mundo, se humanó, entregándose sin pecado alguno para poder morir por nuestros pecados. De modo que nosotros pudiéramos ser limpios del pecado. Pues el tiempo de la Navidad es chévere, pero se ha desvirtuado. Y de igual manera, me parece, en el macro, se va desvirtuando lo que es la cristiandad. Cristiandad no es venir a la iglesia. Ser cristiano no es ponerle una pegatina al carro que dice mi Dios está pasado. Ser cristiano es hacer lo que Dios manda.
Ser cristiano es ser obediente a la palabra de Dios. La gente habla sobre los mandamientos. Pues sí, está bien. Eso está chévere, ¿verdad? No matarás. Si usted no mata, excelente. Honrarás a tu padre y a tu madre. Si usted respeta a sus padres, no los hace sufrir. Eso está excelente porque lo dice la palabra. Pero ninguna de esas cosas en sí es tan importante como estar sometido completamente al único Dios. María se sometió. Fue suficiente que este ángel la visitara y le dijera: mira, Dios tiene un plan contigo, este es el plan, tu vida ya no es tuya. Y ella lo dijo como que ella lo entendía. He aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pues que esa sea nuestra expresión, la que no sea a comer pasteles, a comer lechón, la Navidad. Que la Navidad sea: aquí está tu siervo, Señor. He aquí tu siervo, el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa fue la respuesta de María. María acepta el propósito de Dios sin reservas, aun sabiendo los riesgos personales y sociales. A veces la gente dice: yo vivo mi vida. ¿Verdad? Vive tu vida, no la mía. A mí no me importa lo que dice la gente. A mí me importa lo que dice la gente. Porque lo que dice la gente sobre mí va a afectar a mi esposa, va a afectar a mis hijos. ¿Y sabe qué? En el caso mío, y en el caso de todos nosotros, los va a afectar a todos ustedes. Porque si yo me pongo por ahí a vivir la vida loca, como dice el de la canción aquella, pues lamentablemente la gente va a cuestionar: ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues no puede ser una farsa lo que nosotros vivimos. Y María ciertamente mostró a una edad muy temprana, ¿verdad? Como les dije, María tenía que ser una teenager, ¿verdad? Como decimos acá. Y la gran sabiduría que nos muestra la palabra que tuvo ella en ese encuentro, nos habla grandemente sobre el poder de Dios obrando sobre su vida. Cuando Dios nos pide algo que parece difícil o nos puede traer problemas, ¿qué será eso que nos pide el Señor que pudiera traernos problemas? ¿Qué puede ser eso? Que vayas en contra de la corriente del mundo, ¿verdad? Los jóvenes normales, hoy día, los normales, llevan 500,000 pantallas. No estoy diciendo que haya malo con las pantallas. 45,000 tatuajes. No estoy diciendo que haya algo intrínsecamente malo con un tatuaje. Los pantalones enseñando media nalga por fuera. O las faldas que ya no deberían llamarse así. Con el ombligo por fuera. Eso es normal. ¿Y hay algo intrínsecamente malo en eso? No, porque el cuerpo humano es hermoso. Sin embargo, hay algo que se llama recato. No es recao, recato. Entonces hay ciertas cosas que usted comunica. Porque aunque usted lo haga sanamente, usted tiene que preguntarse: ¿qué comunica esto? Pues es bien importante, ¿verdad? Cuando nosotros vamos contra esa norma, pues estamos nosotros confrontando las reglas sociales y se convierte en usted en un paria, se convierte usted en esos son los verdaderos rebeldes, ¿verdad? Los cristianos somos los verdaderos rebeldes porque hemos decidido que no vamos a dejarnos llevar por el mundo. Pues eso es importante, ¿verdad? Hay personas que lo ven como una debilidad y yo creo que es todo lo contrario. Es necesario que nosotros consideremos esto importantemente. Cuando Dios nos pide algo que parece difícil o nos puede traer problemas, ¿respondemos como María, confiando y obedeciendo, o tratamos de evitarlo? Es una pregunta para que usted la conteste en su corazón, en su mente, ¿verdad? Porque puede que para algunas sea una cosa y para otras sea otra cosa. No estoy juzgándole, estoy hablando basado en lo que yo pienso es la naturaleza del ser humano. ¿Qué nos ayuda hoy a decirle a Dios: hágase tu voluntad? La voy a preguntarle de nuevo. ¿Qué nos ayuda hoy a decirle a Dios? O sea, ¿qué puede ser algo que le pueda ayudar a usted a aceptar la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. La palabra de Dios también nos muestra la voluntad de Dios.
Amén. Saber que es lo mejor, su voluntad es lo mejor, aunque no sea lo que nos agrada. Amén. 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 ¿Alguien más? Rebeca. Pedirle al Señor que aumente cada día nuestra fe para que así aceptemos las cosas que no nos agradan, que nos causan tristeza, pero que tenemos que aceptarlas porque es la voluntad del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues terminamos con este resumen breve. Cuando tu entendimiento no es suficiente, como que se me lenguó la traba de momento ahí. Cuando tu entendimiento no es suficiente, hay cosas que usted no las entiende bien y necesitamos que alguien nos enseñe. Hay cosas que yo entiendo muy bien y yo las puedo explicar. De hecho, a mí me pagan para enseñar algunas cosas, pero el hecho de que yo sepa esas cosas muy bien no quiere decir que yo no pueda aprender más sobre ellas. Y hay otras cosas donde yo me declaro ignorante. No conozco sobre esto, entonces yo en ese caso yo digo, a veces mejor que saber es estar rodeado de gente que sabe. Y en ese sentido, pues aquí nos complementamos, ¿verdad? Respecto a nuestras capacidades. Pero siempre, respecto a todo, hay alguien que va a saber más que tú, una persona en específico, y una persona que quiere que tú sepas sobre esas cosas, y una persona que está dispuesto a enseñarte sobre esas cosas. Y todos sabemos que estamos hablando de Dios. Mi hermana Lorian decía, el Espíritu Santo. Pues Dios está en nosotros. Tenemos que ser sensibles a su voz. Pues cuando vimos esta porción, vimos tres cosas, por lo menos, ¿verdad? Primeramente, Dios obra más allá de lo que entendemos. Aun cuando no entendemos, Dios sigue obrando. Y Él obra aunque nosotros no podamos comprender ni articular exactamente qué es lo que está haciendo Él. Segundo, la fe confía aunque no tenga todas las respuestas. Y eso es importante, si pudieras tener fe como un grano de mostaza. Una pizca. La cosa es que la fe sea en usted. No es el tamaño, es que usted tenga fe. Dios quiere que usted pueda creer. Pues María no dudó de Dios, sino que preguntó cómo sucedería lo imposible, aprendiendo que para Dios no hay cosa imposible. Y la obediencia abre camino para la obra de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que Dios manda, vamos a ver grandes maravillas obrándose en nuestra vida. Yo puedo dar fe de eso, hermano. Porque yo he sido testarudo a la enésima potencia en una porción de mi vida. Aún después de conocer al Señor, hubo un tiempo que uno, como la cabra, ¿verdad?, que se va desviando para el monte. Tenemos que reconocer eso, ¿verdad? Ninguno de nosotros es perfecto. Ahora, nuestra aspiración es llegar a la perfección. Todo el tiempo, todos los días queremos nosotros mejorar, pero la mejor manera de poder ser la mejor versión de nosotros que Dios quiere que nosotros seamos es siendo obedientes a Él. La palabra, buscando la palabra, congregándonos, orando, hermano, alejándonos de aquellas voces que nos tientan, que nos llevan en la dirección incorrecta, dejando de escucharle al mundo. La palabra es tan clara, hermano, pero a veces nosotros decidimos que no queremos hacerlo y ya. Pues hay que decirlo abiertamente: Dios, yo no te quiero tomar en cuenta. Eso suena feo. Cuando yo lo digo en voz alta, usted dice: eso no se dice ni jugando, hermano James. Pero ser o hacer que uno es y no hacer lo que Dios espera de nosotros no es lo mismo. Es peor. Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. La gente piensa que utilizar el nombre de Dios en vano es cuando usted se tropieza y dice: ¡ay, Dios! Está utilizando el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Pero eso no es tan malo como decir: yo confío en Dios. Aleluya, gloria a Dios, llega por aquí, Dios te bendiga. No se te va por ahí y sigue actuando como cualquier hijo de vecino. La palabra dice: no te conformes al mundo. No te hagas como el mundo. No te juntes con el mundo. No practique el yugo desigual. El yugo desigual no solamente en el casamiento, de hecho en la palabra va más allá. ¿Verdad? Cualquier lazo que usted haga con el mundo, con aquellos quienes no temen a Dios, le va a llevar a usted a descarrilarse, por bueno que usted piense que usted sea. Pues con esto terminamos, hermano. La semana que viene vamos a ver
la sesión número 4. Y esa imagen es claramente producida por inteligencia artificial. Pero me pareció muy bonita. Así que la coloqué ahí. La inteligencia artificial es buena para algo, pero yo la veo, esas imágenes me dan un poquito de miedo. La semana que viene vamos a estar en Primera de Reyes, la familia del hermano Pablo. Primera de Reyes 17, y ahí ese es Elías. Y la señora que está al lado es viuda. Es la historia de Elías y la viuda. ¿De dónde? De Bayamón. De Sarepta. El tema del estudio, la sesión lleva por título Cuando tus provisiones no son suficientes, ¿verdad? Hay una hambruna dándose en ese lugar. La señora está por prepararse el último pan para comérselo ella y su hijo para sentarse a esperar la muerte. Cuando llega Elías a pedirle agua y a pedirle comida. Pues vamos a ver esto la semana que viene, hermano. Uno se ríe, ¿verdad? Porque realmente es tétrico la historia, pero como nosotros conocemos, nos reímos, ¿verdad? De cómo es que Dios nos enseña sobre su sabiduría mediante estas historias tan y tan importantes para nuestra vida. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, comentario, queja, corrección que usted quiera hacer, hermano Pablo? Bien, está bien. Amén. Exacto. Amén. Amén. ¿Alguien más? Rosana. Un detalle que yo veo también es el plan grande de Dios cuando estaba preparando también a Juan el Bautista para abrir el camino del que iba a venir después de él, que era más grande que él. Amén. Amén. A la misma vez. Amén. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos entonces a la oración final. No sin antes pues subrayar, ¿verdad? Que Dios sabe, eso es suficiente, Dios sabe. Y nuestro conocimiento se amplía cuando confiamos en la sabiduría de Dios. María confió, su entendimiento no era suficiente. Y me parece que a nosotros pues nos convendría más entender que por más que nosotros sepamos, nunca vamos a saber todo lo que debemos saber. Así que como aquel filósofo griego que decía, yo solo sé que sé nada, debemos ser nosotros lo suficientemente humildes como para poder entender que a pesar del gran conocimiento que podemos tener todos los títulos habidos y por haber, pero nunca vamos a saber todo lo que debiéramos saber, por lo cual siempre debemos estar abiertos a recibir la sabiduría que viene solamente de parte de Dios. Santo Padre, te damos gracias por este día y por la palabra que hemos considerado. Gracias por la gran bendición de poder estar juntos, por nuestra familia y en especial por nuestra familia en Cristo. Gracias, mi Señor, por tu plan. Nos ponemos en tus manos, mi Señor, para que tú nos ayudes a entender siempre que no podemos entender todo. Que aceptemos cuál es tu voluntad en nuestra vida y que cuando tu voluntad sea expresada, de la manera que sea, mi Señor, seamos sensibles a tu llamado y que como María podamos responder, he aquí tu siervo. Hágase en mí tu voluntad. Ayúdanos, mi Señor, a aceptar tu voluntad en nuestras vidas, que reconozcamos que nuestra mente es finita y que podamos ver las grandes maravillas y bendiciones que podemos recibir cuando somos obedientes a tu voz.
Te imploro esto para nosotros, mi Señor, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra familia, para nuestros parientes, para todos los hermanos de la iglesia, mi Señor. Derrama tu gracia y que podamos ver tu poder obrando en nuestras vidas. Quédate con nosotros ahora, mi Señor. Manifiéstate con poder en medio de tu iglesia y permite que podamos no estar nosotros pendientes a tu voz. Mira a tu varón, Padre Santo, que habrá de impartir el mensaje sobre la iglesia. Danos a nosotros entendimiento para poder internalizar lo que se nos dice y danos el arrojo, mi Señor, y la valentía para poder aceptar la palabra y decidirnos a obrar sobre ella de la manera que tú esperas. Te lo pedimos todo dándote gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.